Buenos días, nosotras somos el grupo número 2 y vamos a hablar del equilibrio. Estamos conformados por Esther Brito, que de León, Hilary Cantación y Ana Nicole Ramírez. Y yo, su anfitriona, Daniela Calcaño. Yo les estaré hablando del equilibrio. El equilibrio es la referencia visual más fuerte y firme del ser humano y por lo tanto es una base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. El equilibrio en el diseño es la distribución de los elementos de un diseño. El equilibrio es una interpretación visual de la gravedad en un diseño. Siguiente, por favor. Funciones del equilibrio. Las funciones del equilibrio son las siguientes. Son fundamentales, son dos. El simétrico y asimétrico. El simétrico también conocido como formal, función, equilibrio formal, se logra reflejando objetos en uso o más de un eje, en un uso de más de un eje. El equilibrio simétrico normalmente expresa elegancia, formalidad y orden, como lo podemos ver en la imagen de aquí abajo. Aquí. El equilibrio asimétrico es cuando al dividir una composición de dos partes iguales no existe la misma dimensión. No existe las mismas dimensiones en el tamaño, color, peso o peso. Un equilibrio entre los existe un equilibrio entre ellos. El equilibrio asimétrico también puede ser, al ser desiguales los pesos, es de un lado a otro de efectos variados. Se me fue. Bueno, lo podemos ver el equilibrio en la imagen de aquí arriba, el equilibrio simétrico, lo que quiere decir es que no importa el tamaño o el color, sino que el equilibrio asimétrico va a tener siempre un equilibrio entre todas las formas, como pueden ver en la imagen de aquí, porque se ve equilibrado, siempre se va a ver equilibrado en el equilibrio asimétrico. Gracias. Mi nombre es Esther y yo le estaré hablando del equilibrio visual. Es lo que hace que la composición sea agradable a la vista y para ello no necesariamente el diseño debe ser inmóvil o aburrido. Este consiste en distribuir colores, tamaños y estructura. El color. La paleta de colores que escojamos debe ser armónica. Sin embargo, si utilizamos muchos colores, resulta complicado encontrar esa armonía. Lo más importante es escoger los colores corporativos de la marca, ya que el diseño debe estar alineado con la imagen de la marca. Lo ideal es elegir 2 o 3 colores. De esa manera conseguiremos una combinación exitosa. Eso sí, siempre debe realizar pruebas y verificar cómo quedan los colores elegidos. Un aspecto a tener en cuenta es la utilización del color blanco. Este color destaca los elementos y los ordena, lo que lo hace más visible. La imagen.
Si en tu diseño quieres incluir imagen para captar la atención del usuario, debe tener en cuenta una serie de aspectos. Las imágenes tienen que ir acorde al estilo de la marca. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes que encontremos en los bancos de fotografía. Además, es muy importante que la calidad de la imagen sea alta para poder imprimir el diseño en diferentes soportes, sin que pierda sus propiedades. Tamaños y posición de los elementos. El tamaño nos ayuda a destacar los elementos que deseemos. Por lo tanto, captar la atención de la audiencia y crear ese equilibrio visual que buscamos es una estrategia muy utilizada y resulta muy efectiva. Eso sí, es importante tener en cuenta que los elementos que formen un conjunto tengan el mismo tamaño para conseguir ese equilibrio. En cuanto a la localización de los elementos, es necesario establecer un balance para que el usuario capte la mayor información posible de una marca sencilla. Hasta aquí mi exposición. Muy buenos días, yo les voy a estar hablando sobre los dos equilibrios visuales. El equilibrio es aquel donde se logra un control de fuerzas que por medio de un eje central se reflejan como un espejo, donde existe una repetición de elementos situados a uno y a otro lado de su eje de comparación. A este tipo de equilibrio también se le puede denominar equilibrio simétrico, ya que manifiesta racionalidad en la ordenación de los planos o volumen. Distribuye las formas mediante ejes equilibradamente. Establece una repetición comúnmente similar o igualitaria en ambos sentidos orientados a partir de un punto común. El equilibrio oculto. Este tipo de equilibrio este tipo de equilibrio permite una organización especial, tomando en cuenta la forma, el tamaño, posición, textura, peso y color de los elementos que interactúen en la composición. Equilibrio radial. Este es aquel que da lugar a un movimiento giratorio o de rotación que toma como centro de dicho movimiento un punto por el cual rota o gira los elementos, logrando así la compensación de fuerza. Hasta aquí mi parte de la exposición. Buenos días, yo les voy a estar exponiendo sobre el equilibrio estático. El equilibrio estático es la capacidad de mantener el cuerpo en una posición concreta sin modificarla durante un tiempo determinado. Decimos que algo está estático cuando se halla inmóvil. El equilibrio estático alcanza el grado suficiente hacia los 6 años, permaneciendo estable prácticamente a lo largo de toda la vida. Se basa en la bisimetría, donde se busca un centro óptico dentro del diseño que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la composición. Una composición que siga este esquema compositivo reflejará estabilidad, calma y estatismo, pero no supone una composición muy audaz. El equilibrio estático es primordial en posiciones bastante específicas en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo claro de equilibrio estático es cuando una persona toma asiento en una silla o en otro lugar. Esto significa que se debe mantener una buena postura, lo cual se relaciona totalmente con el equilibrio estático. Otro ejemplo puede ser que una persona que deba estar en la posición de pie en un autobús o en otro lugar
En esta posición se utiliza una parte del espacio, lo que ayudará a una buena relación con su entorno y principalmente con las demás personas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Nicole y yo voy a estar explicando el equilibrio dinámico. Se denomina equilibrio dinámico a la capacidad para mantenerse erguido y estable mientras se realizan movimientos o acciones que requieren el desplazamiento de una persona. De esta forma, cada vez que damos un paso en cualquier dirección, estamos poniendo a prueba este tipo de equilibrio. El equilibrio es una necesidad innata, tanto en la naturaleza como en el ser humano, que tiende a un estado de bienestar y armonía. El equilibrio dinámico se da en un diseño cuando está en movimiento y a pesar de esto conserva un mismo estado dinámico después de haber sido sometido a un sistema de fuerzas. Así, el equilibrio dinámico refleja una necesidad de movimiento, de resolución, que reclama la perfección, pero que aún no la posee completamente. El diseño juega con la tranquilidad y el dinamismo, con la dureza y la suavidad, la oscuridad y la luminosidad, lo agudo y lo curvo. Esto supone un lenguaje creativo que habla y canaliza las ideas creativas, haciéndolas posibles a través del equilibrio dinámico. Entre los elementos del equilibrio dinámico, el principal elemento que actúa es el peso visual. El peso visual es la atracción que un determinado objeto o motivo ejerce sobre nuestra mirada. Hay cosas y características de una imagen que atraen la mirada del espectador y otras que tienden a pasar desapercibidas. Por ejemplo, una pared lisa no atrapará la atención, pero un retrato colgado en esa pared lisa sí lo hará. Si aquello que dejamos tiene menos peso visual que el retrato, entonces la balanza se inclinará hacia aquello que tenga mayor peso. A esto es lo que llamamos equilibrio dinámico. Cuando la imagen contiene elementos con diferentes atractivos, de manera que una zona prevalece sobre la otra. Un ejemplo es esta imagen que está en la diapositiva, que el rostro que está a la izquierda de la imagen es más grande y próximo a la cámara y tiene más peso visual que el resto de los elementos empleados en la imagen. Allí se cumple el equilibrio dinámico. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido lo suficientemente clara para que hayan podido aprender.